Dios mío. Romeo Santos obligó a Casu a interrumpir el embarazo de ese bebé que estaba por llegar. No lo puedo creer, esto es realmente increíble. La verdad es que nuestra querida Casu está atravesando una situación sumamente difícil y necesita todo el apoyo que podamos brindarle. Si tú también estás con ella y deseas darle fuerzas, suscríbete y deja tu comentario sobre la situación. Casu no está sola. La tarde transcurría tranquila, como si el mundo ignorara la tormenta que se avecinaba en la casa de Casu. El reloj de pared marcaba las 5:15, pero los minutos parecían más largos de lo habitual. Ella estaba recostada en el sillón, acariciando su vientre con una mano y sosteniendo una taza de té de jengibre con la otra. Había tenido más náuseas de lo normal en las últimas semanas, pero el calor que sentía no solo era físico, era también amor, esperanza. En su mente ya imaginaba cómo sería la sonrisa de su bebé, cómo lo llamaría, cómo sonaría su risa. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de su ensoñación. Era Romeo Santos, que entró dando pasos lentos, casi arrastrando los pies. Su mirada estaba vacía, su rostro mostraba una expresión que Casu nunca había visto en él. No tenía esa sonrisa confiada que siempre la había enamorado. Algo estaba mal, muy mal. ¿Qué pasó?, preguntó Casu, levantándose del sillón y dejando la taza sobre la mesita de centro. Su voz estaba llena de preocupación, pero Romeo no respondió de inmediato. Permaneció ahí, inmóvil, con las manos en los bolsillos de su chaqueta, mirando al suelo, como si estuviera esperando que éste le diera la respuesta que tanto necesitaba. Casu sintió como si algo se contrajera en su pecho. «Romeo, ¿vas a decirme qué traes o qué?», insistió, ahora más seria. Finalmente, levantó la cabeza. Sus ojos brillaban, pero no de alegría. Era un brillo apagado, como el reflejo de algo a punto de romperse. «Tenemos que hablar», dijo con voz rasposa, como si esas palabras lo desgarraran por dentro. El corazón de Casu comenzó a latir más rápido. Sabía que cuando alguien comenzaba una conversación de esa manera, las cosas nunca terminaban bien. Se pasó una mano por el cabello, nerviosa, y le hizo un gesto para que hablara. «Mira, Casu, esto no es fácil para mí, créeme que no quiero hacer esto, pero no tengo otra opción». «¿Qué rayos estás diciendo?», respondió ella con una risa nerviosa, tratando de ocultar su creciente ansiedad. Sabía que la tormenta apenas comenzaba. Romeo respiró profundamente, llenando sus pulmones de coraje, pero su voz tembló cuando soltó las palabras de golpe. «Tienes que abortar al bebé». El silencio que siguió fue tan denso que parecía como si hasta los muebles de la sala se hubieran detenido en el tiempo. Casu lo miró, con los ojos desmesuradamente abiertos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su corazón se desplomó, como una piedra cayendo en el fondo de un pozo oscuro. «¿Qué?». Su voz apenas fue un susurro. Quería creer que no había entendido bien, que se trataba de un malentendido, pero Romeo evitaba mirarla, y eso le confirmó que no era así. «No puedo seguir con esto, Casu. Ya sabes cómo es mi familia, no lo van a aceptar. Yo no puedo enfrentarme a ellos, no tengo opción. No puedo quedarme contigo, no puedo quedarme con este bebé». «¿Estás diciendo que aborte a mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué tu familia no lo va a aceptar?». La voz de Casu tembló mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. Sus manos comenzaron a temblar, pero no las apartó de su vientre. «No es tan simple, no lo entiendes», dijo Romeo, su tono suplicante y casi desesperado. «Ellos esperan cosas de mí, tengo responsabilidades, compromisos. Yo no puedo con esto, Casu, no puedo». Casu se puso de pie de un salto, el impacto de su movimiento hizo que la mesita de centro tambaleara. Sus ojos, ahora llenos de lágrimas, miraron a Romeo como si él fuera un extraño. «¿No puedes con esto?», gritó, con la voz llena de rabia, dolor y un profundo sentimiento de traición que casi la ahoga. «¿De qué estás hablando, Romeo? No me vengas con esas tonterías.
No puedes decidir así, como si este bebé no fuera nada. Es tu hijo, es nuestro hijo. Romeo levantó las manos, intentando calmarla, pero su voz seguía llena de excusas que solo la enfurecían más. Kazu, entiende. Si no hago esto, mi familia me dará la espalda. Yo no puedo traicionar lo que esperan de mí, es mi deber, mi responsabilidad. Lo nuestro se acabó. ¿Se acabó?, repitió ella, incrédula, con un nudo en la garganta que apenas la dejaba hablar. ¿Se acabó para ti? ¿Y ahora me dejas con todo, así de fácil? ¿Vas a irte y hacer como si esto nunca pasó? No es fácil, exclamó Romeo, su voz alzándose por primera vez. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de frustración. No es fácil para mí tampoco. Yo no quería que esto terminara así, pero no hay otra salida. El amor se murió, Kazu. No queda nada. Kazu sintió como si esas palabras la apuñalaran el pecho. Respiró hondo, tratando de calmarse, pero lo único que consiguió fue que su dolor se transformara en pura rabia. No te atrevas a decirme que el amor se murió, Romeo, gritó, señalándolo con el dedo. El amor no se muere así, de repente. Tú lo mataste, tú decidiste darle la espalda. Eres un cobarde. Romeo dio un paso hacia ella, pero Kazu levantó una mano, deteniéndolo. ¿Sabes qué?, dijo con la voz rota, pero llena de furia, como si ardiera en llamas. No me importa si te largas. No me importa si tu familia te controla como a un títere. Porque yo sí sé lo que quiero. Yo sí sé lo que vale este bebé, y no voy a traicionarlo como tú me estás traicionando a mí. Kazu miró a Romeo, sus ojos ahora encendidos por la furia. Cada palabra que él decía la quemaba por dentro, pero lo que más la hirió fue la frialdad con la que lo decía. Ya no había dudas en su mente. Ese amor que alguna vez compartieron ya no existía. Se había evaporado, desvanecido como el humo, y todo lo que quedaba era un vacío insostenible. Vete. La palabra salió de sus labios con más fuerza de la que creía posible. Romeo la observó en silencio, y por un momento, ella pensó que tal vez se quedaría. Pero no lo hizo. Con un suspiro profundo, él dio media vuelta, como si su alma ya hubiera abandonado la habitación mucho antes que su cuerpo. Kazu no lo siguió con la mirada. Sabía que si lo hacía, las lágrimas que tanto había contenido durante todo el día se liberarían sin control. No iba a permitírselo. No iba a derrumbarse por alguien que había decidido abandonarla en el momento más frágil de su vida. El sonido de la puerta cerrándose fue lo último que escuchó. Su respiración se aceleró mientras el peso de la soledad se dejaba sentir en su pecho. Por un momento, todo a su alrededor pareció quedar en silencio absoluto, como si el tiempo hubiera decidido detenerse solo para que pudiera procesar lo que acababa de suceder. Se acercó lentamente a la ventana y miró hacia afuera. El cielo, cargado de nubes grises, se reflejaba en su rostro, pero ella ya no se sentía parte de ese paisaje. Se sentía más sola que nunca. Sin embargo, en medio de ese dolor, había algo que la mantenía firme. El bebé. Su bebé. Ese pequeño ser que, aunque no tuviera la protección de Romeo, sí tendría la suya. Y eso era todo lo que necesitaba. Kazu se llevó una mano al vientre, sintiendo la suave vibración de la vida dentro de ella. No lo pensó más. No permitiría que las decisiones de otros arruinaran el futuro que ella había soñado. No importaba lo difícil que fuera, no se rendiría. El teléfono de la mesa sonó, y Kazu, aún sin apartar la mirada de la ventana, lo tomó. El número en la pantalla la hizo fruncir el ceño. Era de su madre. Hola, mamá. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. Sabía que tendría que enfrentarse a muchas preguntas, pero también a muchas respuestas que ya no quería ignorar. Kazu, hija, ¿cómo estás? He estado pensando mucho en ti. La voz de su madre se escuchaba preocupada.
Kazu respiró hondo antes de responder. No podía seguir escondiendo lo que pasaba, ya no. Mamá, tengo que contarte algo. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, como si su madre estuviera preparándose para lo que vendría. Dime, hija, ¿qué sucede? Preguntó con ese tono dulce, pero preocupado, que siempre usaba cuando intuía que algo no estaba bien. Kazu tragó saliva. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. No podía seguir ocultando la verdad, no cuando su mundo estaba cambiando tan rápido. Estoy embarazada, mamá. Las palabras salieron con firmeza, aunque por dentro sentía que su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Un nuevo silencio se apoderó de la conversación, y por primera vez en mucho tiempo, Kazu deseó poder leer la mente de su madre. ¿Romeo lo sabe?, preguntó finalmente, con voz pausada. Kazu cerró los ojos. El peso de su respuesta era tan grande como el de todo lo que había pasado ese día. Sí. Lo sabe. Pero se fue. Esta vez, el silencio fue más largo, más profundo. Su madre no era de las que hablaban sin pensar. Siempre elegía sus palabras con cuidado, asegurándose de no herir, pero tampoco de endulzar la realidad. Lo siento mucho, hija. Su voz era sincera, llena de compasión, pero también de fuerza. Kazu sabía lo que vendría después. Pero no está sola. Esas palabras fueron como un bálsamo en medio de su tormenta. No estaba sola. Nunca lo estaría. Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente rodaron por sus mejillas. No era tristeza, no completamente. Era alivio. Era el reconocimiento de que, aunque todo a su alrededor se derrumbara, aún tenía un pilar que la sostenía. Gracias, mamá, susurró. Ahora dime, ¿cómo te sientes realmente?, preguntó su madre, con la paciencia de quien está dispuesta a escuchar sin juzgar. Kazu suspiró y miró nuevamente por la ventana. El cielo seguía gris, pero en su interior, algo empezaba a cambiar. Asustada, confesó, pero también determinada. No sé qué va a pasar, pero sé que voy a salir adelante. Lo harás, afirmó su madre con seguridad. Y yo estaré aquí para ayudarte. Kazu cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en todo el día sentirse en paz. Sabía que el camino no sería fácil, pero tenía algo que Romeo nunca podría quitarle, su fuerza. Y con eso, bastaba. Si estás con Kazu en este momento difícil y quieres enviarle tu apoyo, suscríbete y deja tu comentario con palabras de aliento. Cada mensaje cuenta y le dará fuerzas para seguir adelante. Kazu sintió el peso de la incertidumbre en su pecho mientras miraba el reflejo en el espejo. Sus ojos, aunque firmes, no podían ocultar la tormenta interna que la invadía. Sabía que el mundo estaba atento, esperando sus palabras, sus movimientos, pero en ese instante, solo quería encontrar su propia voz entre tanto ruido. Los días pasaban lentos, como si el tiempo jugara en su contra. Cada amanecer traía consigo nuevas preguntas, pero también pequeñas respuestas que la ayudaban a mantenerse en pie. El amor de su gente, los mensajes de apoyo que inundaban sus redes, y el calor de aquellos que realmente la conocían, eran su refugio. Una tarde, con la brisa fresca entrando por la ventana, tomó su guitarra y dejó que sus sentimientos fluyeran en acordes y letras. No había cámaras, ni público, solo ella y la música. En ese momento, entendió que, aunque el camino era incierto, seguiría adelante, a su manera, con su esencia intacta. Kazu cerró los ojos y dejó que su voz se entrelazara con las notas de la guitarra. Cada palabra que salía de sus labios era un pedazo de su alma, un reflejo de lo que llevaba dentro. No importaba cuántas veces hubiera sentido que el mundo se desmoronaba a su alrededor, siempre encontraba en la música un refugio, un espacio donde podía ser completamente ella. El atardecer teñía el cielo de tonos naranjas y violetas cuando decidió salir al balcón. La brisa fresca despeinó sus cabellos, y por un momento, se permitió simplemente respirar. A lo lejos,
Las luces de la ciudad parpadeaban como si le recordaran que la vida seguía, que había mucho más por vivir y descubrir. Su celular vibró en la mesa. Un mensaje. Lo leyó con el ceño fruncido, sintiendo un cosquilleo en el pecho. Era una persona que no esperaba, alguien que había sido parte de su historia pero que ahora solo existía en la distancia. Dudó por un instante antes de responder. Sus dedos teclearon unas pocas palabras, pero antes de enviarlas, suspiró y las borró. No estaba lista para abrir esa puerta otra vez. No ahora. Tomó su abrigo y decidió salir a caminar. La noche estaba llena de murmullos, de historias sin contar que flotaban en el aire. Mientras avanzaba, una sensación de determinación la invadió. Había cosas que aún tenía que enfrentar, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control de su propio destino. Y eso era solo el comienzo. Kazu sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el viento nocturno se filtraba por la ventana entreabierta. Su corazón latía con fuerza, como si presintiera que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Miró a su alrededor, buscando respuestas en la penumbra de la habitación, pero solo encontró el eco de su propia respiración entrecortada. De repente, un golpe seco en la puerta la sacó de sus pensamientos. Se quedó inmóvil por un instante, debatiéndose entre el miedo y la curiosidad. Finalmente, tomó aire y avanzó con pasos cautelosos. Al girar la manija, un susurro atravesó la oscuridad. Kazu. No tienes mucho tiempo. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer la voz. Frente a ella, con la mirada cargada de urgencia, estaba alguien que jamás pensó volver a ver. ¿Quieres saber qué pasará después? No te pierdas la próxima parte y deja tu comentario con tus teorías. Suscríbete para no perderte ni un solo detalle. Kazu sintió cómo su pulso se aceleraba al ver aquella silueta en la penumbra. La voz le resultaba familiar, pero su mente se negaba a creerlo. Dio un paso atrás, sin dejar de mirar a la persona que tenía frente a ella. ¿Cómo? Susurró, con la garganta seca. La figura dio un paso adelante, y la luz tenue iluminó su rostro. Era alguien a quien había dado por perdido hacía mucho tiempo. Sus ojos reflejaban un torbellino de emociones, urgencia, miedo, pero también una promesa de verdad. No hay tiempo para explicaciones, dijo con voz apremiante. Tienes que venir conmigo, ahora. Kazu sintió un nudo en el estómago. Todo en su interior le gritaba que no debía confiar tan rápido, pero una parte de ella también anhelaba respuestas. Si cruzo esa puerta contigo, ¿qué pasará? Preguntó, sin apartar la mirada. La persona frente a ella titubeó por un segundo antes de responder. No habrá vuelta atrás. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Sabía que su decisión lo cambiaría todo. Kazu apretó los puños, sintiendo como la adrenalina se mezclaba con la incertidumbre. La silueta frente a ella mantenía la mirada firme, esperando su respuesta. Sus pensamientos iban a 1000 por hora. ¿Podía confiar en esa persona después de tanto tiempo? ¿Y si todo era una trampa? Pero una parte de ella, esa que se guiaba más por la intuición que por la razón, le decía que debía seguir adelante. Tomó aire profundamente, intentando calmar el temblor en sus manos. Está bien, dijo al fin. Pero si esto es una trampa. No lo es, la interrumpió la voz con urgencia. Pero tenemos que irnos ya. Sin perder más tiempo, la persona giró y abrió la puerta trasera del edificio. Un callejón oscuro se extendía ante ellos, iluminado apenas por la tenue luz de los faroles. El aire nocturno era frío y tenía ese olor particular a humedad y asfalto. Kazu miró una última vez detrás de ella, como si intentara grabar en su memoria todo lo que estaba dejando atrás. Luego, con un último suspiro, cruzó la puerta. Apenas dieron unos pasos fuera cuando un ruido metálico resonó a lo lejos. Un contenedor de basura volcado, unas sombras moviéndose en la distancia.
Nos encontraron, susurró la persona que la acompañaba, y sin darle tiempo a reaccionar, la tomó de la muñeca y comenzó a correr. Los latidos de Kazu retumbaban en sus oídos mientras sus pies golpeaban el pavimento con fuerza. No tenía idea de quiénes los estaban persiguiendo, pero sabía algo con certeza: no podían dejarse atrapar. El sonido de sus pasos resonaba en la quietud de la noche, y Kazu podía sentir cómo su respiración se volvía más pesada con cada zancada. La figura a su lado corría con agilidad, sin perder el ritmo, pero Kazu no podía evitar mirar atrás, inquieta. La sensación de ser observada no la dejaba en paz. De repente, su compañero giró bruscamente hacia un callejón aún más estrecho, más oscuro, un lugar donde el riesgo de ser descubiertos aumentaba. La adrenalina la mantenía alerta, pero también le decía que debía confiar en su instinto. ¿Había hecho bien al seguirlo hasta aquí? ¿Qué tan seguro era este escape? Por aquí, dijo él, apenas audible. Kazu asintió sin palabra alguna, pero el miedo seguía acechando en su mente. No podía permitirse dudar. A lo lejos, los sonidos de las motos y las luces de los coches comenzaban a acercarse. Podían escuchar los murmullos de los que los buscaban, sintiendo su presencia cada vez más cerca. Un susurro en el aire que la hacía estremecerse. «Más rápido», exclamó él, tirando de ella con más fuerza. Al llegar al final del callejón, la calle se abrió en una zona menos transitada, pero un lugar donde las sombras y el misterio se sentían aún más peligrosos. De repente, el ruido de las motos se apagó, como si se hubieran detenido. Kazu sintió que su corazón latía desbocado. No podía ver con claridad, pero tenía la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Tenía que reaccionar, y rápido. Justo cuando creyó que todo se había calmado, una figura apareció de entre las sombras. No era su perseguidor, sino alguien que parecía saber exactamente dónde encontrarlos. Kazu se tensó al instante. «¿Quién eres?», preguntó ella, intentando mantener la calma mientras la ansiedad crecía dentro de ella. La persona frente a ellos sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. Era algo más, algo enigmático. «Eso ya lo sabrás en su momento, pero ahora, tenemos que irnos». La voz era grave, pero Kazu pudo distinguir en ella algo familiar. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la persona avanzó hacia ellos. El tiempo parecía detenerse. ¿Era esta la salida que había estado esperando? ¿O el comienzo de algo mucho más oscuro de lo que había imaginado? La tensión sigue creciendo. ¿Conseguirán escapar o caerán en una trampa mortal? ¿Qué secretos esconde esa persona misteriosa? Déjanos tu comentario con tus teorías y suscríbete para ser el primero en saber qué sucederá en el siguiente capítulo.